Bueno, a ver si es cierto ahora. Luciano, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy ¿Cómo va, José bien, Luis? la tercera fue la vencida. Bien, bien, todo bien. Sí, sí, está ahí se dio. Para hacerte algunas consultas con respecto a lo que ha pasado con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, el otro día vi que eh, tuvo bajo impacto mediático, pero es un hecho, el gobernador al presupuesto que le aprobó la legislatura le hizo una poda bastante importante, que según entendí afecta fundamentalmente el funcionamiento de la estructura de la legislatura provincial. ¿Esto es así? Mira, hubo un bastante más de marketing, te digo, y de propaganda por parte del gobernador que lo que pasó en los hechos. En realidad, con la excusa del orden fiscal, digamos, a ver, Kicillof, por ahí para la gente que no estuvo al tanto, promulgó el presupuesto, pero vetó algunos artículos puntuales que son esos artículos que lo que garantiza son las transferencias automáticas de los fondos, digamos, desde la recaudación a la legislatura. Y con la excusa del orden fiscal, el Ejecutivo lo que hace es se reserva el control discrecional de la caja, digamos, de la legislatura y, entre comillas, la crítica, o esta es una interna del peronismo, digamos, lo que critica por parte de un sector del peronismo es que la Cámara, al no tener sus recursos en forma automática, depende de la buena voluntad del gobernador para asignárselo, digamos, y aprobar esas partidas, y por el otro lado es el gobernador, digamos, el que va girando los fondos, digamos, a medida que él considera. Acá hay dos posturas, que si uno, digamos, quiere ponerse de los dos lados, eh, en concreto lo que se hace es, se vetaron esos artículos digamos, que permite las transferencias automáticas. Por el lado, digamos, de la Cámara, no hay una previsibilidad presupuestaria porque dependerías del gobernador, de su buena voluntad, si gira los fondos o no. Por el lado del gobernador no puede entender que si estamos en un periodo de emergencia económica, como se planteó en el presupuesto, entonces no, tampoco puede ser que la legislatura se garantice por su cuenta primero los recursos antes que el resto de la economía de la provincia, digamos, también lo tenga Mm. garantizada. Pero esto, digamos, esto tiene que ver mucho más con una interna del PJ que hoy que están enfrentados, que nosotros lo hemos vivido y padecido a lo largo de todo el año, Ujú. donde hasta que el PJ no se pone de acuerdo, la Cámara no empieza a funcionar, donde el PJ no se pone de acuerdo, la Cámara no sesiona, no hay comisiones, estamos presos de esa interna del PJ donde tenés dos facciones, las facciones que responden al gobernador y las facciones que responden al kirchnerismo o al ala más dura, digamos, y en el medio más haciendo Ujú. malabares, llevándose bien con los dos. Sí, claro. Lamentablemente, cuando uno está ahí dentro de la Cámara, ves que las discusiones no pasan por resolver en forma concreta los problemas que tienen los bonaerenses, sino justamente son cuestiones o presupuestarias, cuestiones de poder, a ver quién, perdón que le voy a decir a los guarangos, Mm. quién la tiene más grande. Sí, claro. Y en el medio los temas de discusiones, como muchas veces, excepto presupuesto, la ley fiscal y demás, después no estás votando cosas importantes en la legislatura. Yo ya voy 6 años ahí adentro Mm. y la verdad que el gusto es gusto a poco, porque uno trabaja, se lo toma en serio, presenta propuestas o proyectos de fondo y nunca llegas a la discusión de esos proyectos que tienen que ver con el trasfondo de los problemas reales digamos, de la provincia, ya sea de la región de la provincia que sea, porque nosotros vivimos en una provincia gigante, los problemas de Mar del Plata no son los del conurbano, digamos, de la tercera sección electoral, menos aún los míos de la cuarta sección, que es una sección puramente agropecuaria, Mm. y terminás bailando el ritmo de ellos, digamos, lamentablemente. Sí, bueno, es como un daño histórico que le hace a la provincia la organización que todavía tenemos en ese sentido, ¿no? De un sector que suele llevárselo todo, en términos de reparto de poder y de distribución de recursos y demás. Ahora, allá Tal que... cual, es como vos lo decís, Sí. porque vos fijate que acá no estamos hablando, a ver, uno podría sumarse a la discusión nacional del orden fiscal, de reducir el gasto y demás, y esta discusión de fondo no pasa por ahí más allá que el gobernador trate de disfrazarlo por ese lado. En realidad no es orden fiscal, es concentración del poder, es quien Ujú. tiene el uso y abuso de los recursos. Ujú. Es el Ejecutivo que pasa a manejar ahora, o sea, pretende manejar la caja del Legislativo. Y uno podría llegar a pensar que digo podría llegar a pensar porque después en concreto tampoco termina pasando, no es que la Ujú. legislatura tiene autonomía económica y la verdad que funciona de lujo y saca un montón de cantidad de leyes y resuelve un montón de problemas, no, pero digamos, uno
pretendería que una legislatura independiente, como son los tres poderes en una república, lo mismo en una provincia, digamos, podría tener autonomía, podría tener libertad de acción, pero bueno, acá el planteo es pura y exclusivamente, te recorto los recursos, te los voy girando cuando yo quiero, y la medida que yo, gobernador, necesito que me saques una ley, que me saques el otro, luego sí te voy actualizando el presupuesto. Pero vuelvo a repetir, es una interna del PJ, es una discusión de poder, a ver quién concentra esa caja, y no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con las cuestiones de fondo, de orden fiscal y nada, ni mucho menos. No, aparte, digamos, ayer Kicillof en un encuentro habló de que había que unirse contra la ultraderecha. Yo digo, eso es, en España, donde el PSOE abusó de ese término, ultra, acaban de tener una derrota en Extremadura, que no perdía la izquierda desde 1983. Ni siquiera se atrasan tanto que ni siquiera ven lo que está pasando en otros lugares y se están encerrados en un discurso aislado de la realidad. Pasaron por acá con la mentira del Operativo Sol, que la inauguró Dualde y la han mantenido por años todos los gobernadores, y el ministro de Inseguridad bonaerense diciendo que la inseguridad es culpa de Milei. Y los tipos no se hacen cargo de nada realmente, son increíbles, ¿no? No, a ellos le viene a como anillo al dedo la discusión de dos polos opuestos, donde de un lado para el otro también, digamos, ¿no? Porque a veces también por parte del oficialismo nacional vemos esa discusión y en concreto no te sentás a encontrar un punto de partida para discutir un problema. Vos fijate, no sé, con lo que fue en su momento las inundaciones en la zona mía, en la zona de Sí, Bragado, Chivilcoy, no, perdón, Chivilcoy, Carlos Casares, sí, se puteaban de un lado al otro y ninguno resolvió los problemas. Ahora el agua está bajando, pero está bajando porque está bajando, no porque se haya sí, hecho algo claro. ni de nación ni de provincia. Digo, entran en una confrontación ideológica que no lleva absolutamente nada. Y a Kicillof le viene perfecto, digamos, culpabilizar a Milei por todos los problemas porque trata de simular su inutilidad, su incapacidad para gobernar. Pero históricamente las derechas y las izquierdas digamos, se enfrentan en lo ideológico, digo, no acá en Argentina, pero en concreto no se resuelve ningún problema. No, Digamos, la inseguridad en provincia de Buenos Aires, a ver, si una bala digamos, genera hechos de inseguridad en la provincia, te mata de izquierda, te mata de derecha, el problema es la inseguridad, digamos, es la víctima de la persona, no es la discusión ideológica. Y acá, digamos, tratan de disimular y perder tiempo en eso, como si la gente fuera estúpida. mm, Vamos, si claro, hay algo que creo que sí cambió en estos últimos años, que se cayó un velo, se ujú, cayó, digamos, donde ya no es tan fácil mentir, donde ya la gente quiere más, o sea, ujú. por lo menos un sector de la sociedad, ¿no? Pretende un poco más de hechos, no tanto de palabras, y me parece que por eso también hemos visto sorpresas en las elecciones, Ujú. donde el PJ con todo el aparato, con toda la caja, eh, en lo nacional este año ha recibido una derrota importante. Sí, sí. Lamentablemente no en provincia porque ya empezó otra cosa, ¿no? Claro, Empezó pero yo no sé si lo vas a compartir, pero en provincia, para mí, estaba claro desde el principio que esto iba a estar mal, porque el gobierno se enfoca y dice, kirchnerismo nunca más. Se le hicieron gratis a Kicillof. A ver, IOMA es un desastre, la seguridad es un desastre, el sistema judicial de la provincia es perverso. Había como para hacer campañas sobre hechos reales y cosas reales y eligieron un eslogan y encima anduvo pareja por toda la provincia reclutando lo peor de lo que pudo encontrar en cada pueblo. Sí, y convengamos también otra, si nos vamos un poquito más atrás, cuando termina el gobierno de Alberto Massa Cristina, fue el peor gobierno de la historia, de toda la Ujú, historia argentina, de la mayor catástrofe económica, social, política, sanitaria, y el kirchnerismo y el peronismo estaban liquidados. ujú, Quienes lo subieron al ring, quienes dieron oxígeno, quienes dieron respirador artificial, fue el propio gobierno, con la necesidad digamos, de esta polarización total donde vos le diste digamos, ese aire para poder competir. ujú, Si no, el peronismo estaba liquidado. Y justamente con lo que vos decís, reclutando la peor resaca de la provincia de Buenos Aires, lo que ya ni siquiera el PJ quería, en muchos distritos, digamos, los libertarios sumaron a eso en la lista de concejales, y la gente por ahí te vota una lista de diputados nacionales donde no conoce a nadie. Ahora, ujú, una lista de ujú. concejales donde vos conocés la runfla que está ahí, que esa runfla la viste pintarse de todos los colores en los últimos 20 Tal años, cual.
ahí es donde la gente te soltó la mano, y eso fue lo que pasó. Sí, sí, Juntaron exacto. runflas, juntaron unos personajes que tenían más prontuario que antecedentes, y la verdad que, bueno, el resultado se dio, la gente, por eso digo, por suerte, muchas veces uno cree que se vota solamente por sentimientos, pero hay veces que la gente pone un poquito de sentido común y, digamos, o acompaña o castiga, y esto para todos iguales, ¿no? Sí, sí. Por supuesto que para todos iguales. Luciano, te agradezco mucho. Buena jornada, buen año, muy amable. Un abrazo enorme, muchas gracias por el llamado, que Bueno, tengan muy felices fiestas y terminemos un año en en paz. familia, que dejemos un poco la rosca y la política de lado y nos preocupemos por lo importante, por la gente que nos rodea y pongamos la energía en que el año que viene sea un gran año. Bueno, esperemos que sí. Gracias, Un buena abrazo jornada. enorme. Bueno, este era Luciano Bugallo, diputado provincial. Estábamos hablando de todos